No sé lo que va a pasar en esta mañana, pero sí sé una cosa. Esta palabra me ha llevado 2 semanas. He estado de vigilia casi todas las noches, de 3, 4 y a veces más horas, teniendo el temor, teniendo el temor de al otro día levantarme con sueño, pero nunca sucedió eso. ¿Amén? Amén. Así que no sé lo que Dios va a hacer, pero sí sé una cosa, que yo nunca preparo mensajes y esta vez me ha llevado 2 semanas poder estar y ser ministrado en las noches por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que prepárate para recibir. Gloria. En esta mañana. El apóstol Pablo, hermanos, hablándole a los corintios en el capítulo, esta no va a ser la palabra, por supuesto, pero sí hablándole a los corintios en el capítulo 10, hablaba de todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que hoy era para nosotros, todos aquellos que vivieron aquellos hombres, hoy nos trae a nosotros ese conocimiento para que no caigamos en los mismos errores, en los mismos problemas que cayó el pueblo de Israel en aquel tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la Biblia más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Termina diciendo el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que quiero en esta mañana dar un pantallazo de lo que la palabra de Dios trajo al pueblo de Israel. Así que si alguno quiere anotar, anote. Mientras el Espíritu Santo me ministraba, yo el otro día venía y anotaba todo lo que Dios me iba hablando durante las noches. Y quiero llegar al tiempo de Noé, donde la Biblia dice, hermanos, los primeros tiempos, que la multitud había crecido grandemente sobre la tierra. No sé si realmente habría más gente que ahora o menos, no lo sé, pero dice la Biblia que había multitudes de gente y de su corazón estaba siempre pensando en lo malo. Aleluya. Y había gran violencia. Fíjese si este no es un calco de lo que hoy está sucediendo sobre la tierra. Había mucha violencia y todo pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Entonces Dios, viendo que había un hombre sobre la tierra llamado Noé, que era justo, temeroso de Dios, él y con toda su casa, Dios decide en ese tiempo terminar con la humanidad, deshacer todo lo que tenía vida sobre la tierra y solamente salvar a aquel hombre con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. En total eran 8 y llegamos, hermanos, al tiempo de Génesis capítulo 7, donde Dios envía lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y luego que terminó con todo ello, Dios hizo un pacto con Noé. Y dice la palabra de Dios que a sus hijos con sus esposas llenaron toda la tierra y empezaron a habitar en toda la tierra. Y allí llegamos a un pasaje, hermanos, en Génesis capítulo 12, que allí estaba Abraham, el hombre que se convertiría en padre de la fe. Él había viajado hasta Ur, dice la palabra de Dios, con su padre Taré para habitar en Canaán. Pero allí vivieron y desde allí de Ur fue llamado
dice la palabra de Dios, fue llamado Abraham, que saliera de su parentela y de su tierra, que Dios le mostraría un lugar donde tendría que habitar y que de él haría una nación grande y poderosa. Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Sara, su mujer, era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le promete un hijo. Allí en Génesis 15, Dios le promete un hijo a Abraham. Y en Génesis 22 vemos que ese hijo que Dios le había dado y que se llamaba Isaac, Dios lo manda a sacrificar. Aleluya. Y Abraham era tanta la fe, hermano, que a veces la necesitamos nosotros. Amén. Que él decía, aún de las piedras Dios puede levantar un hijo. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, allí vino la voz de Dios y le dijo, no me sacrifiques a tu unigénito hijo, porque en la simiente de tu hijo serán benditas todas las naciones. Y Dios nunca, hermanos, que da una promesa, la deja de cumplir. Y allá Jesús vino a los suyos, dice la palabra, porque hasta allí Dios había escogido al pueblo de Israel. Y Jesús dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, porque Dios ya tenía un plan para que la gracia de Dios no solamente fuera para el pueblo de Israel, sino para los demás pueblos, para los gentiles. Hasta ti ha llegado Amén. La bendición del Señor. Aleluya. Y Jesús no dijo nada acerca de que los apóstoles tenían que ir a otro pueblo a predicar, sino a la casa de Israel, al pueblo de Dios. Pero también le dijo Jesús, muchas cosas tengo para decirlos, pero ustedes no la van a poder entender, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará aquellas cosas que ustedes hoy no pueden sobrellevar. Gloria a Dios. Y así es, hermano, como un día el apóstol Pedro, predicando, fue llamado por Cornelio a que fuera a su casa. Y Cornelio no era un judío. Y Cornelio había preparado un grupo de hombres que no eran judíos, eran extranjeros, dice la Biblia. Y cuando va Pedro obedeciendo a lo que el Espíritu Santo le mandaba, Pedro dijo, cuán terrible es entrar en esta casa. Pero yo no puedo llamar inmundo a aquel que ha limpiado Dios y que me ha mandado a predicar su palabra. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba predicando de Jesús, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y a los que iban con Pedro, que eran también del pueblo de Israel, dice que quedaron asombrados porque la presencia de Dios también llegó hacia ellos. Y ellos comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Inmediatamente, allí en Hechos capítulo 11, dice que el resto de los apóstoles nos manda a llamar a Pedro para decirle, ¿qué ha hecho Pedro? ¿Por qué has predicado a gente que no es de mi pueblo? Y Pedro dijo, ¿quién soy yo para molestar al Espíritu Santo? Porque cuando yo empecé a hablar, cayó el Espíritu de Dios sobre ellos también, como a nosotros al principio. Y eso fue llevado al concilio, allí en el libro de Hechos capítulo 15. Y se discutió ese tema con los apóstoles, con los hombres que estaban allí reunidos en aquel día. Y Pedro volvió a reclamar y a decir que solo Dios se lo había dado. Y así se levanta Jacobo, hermano de Jesús, uno de las columnas de la iglesia. Y él pudo decir, realmente también esto está escrito. Amós en el capítulo 9 habló justamente que la bendición no sería solamente para nosotros. También lo hablaron en otros hombres de Dios. Por ahí lo anoté por si usted lo quiere tener y consultar en su casa. En Isaías 11:10 ya Dios había hablado a través de Isaías, hermanos, y en el libro de Amós también había hablado el Señor. En Amós capítulo 9, versos 11 y 12 también había hablado sobre los gentiles, y algunos otros profetas más hablaron en aquel tiempo acerca de la bendición que llegaría para todos. Gloria al nombre del Señor.
Y así es, hermanos, como Jacob en el capítulo 32, verso 22 de Génesis. Dice que él lucha por la bendición de Dios. Un hijo de Isaac, un hijo de la promesa, dice la Biblia, que era Jacob y Esaú. Pero Jacob era un hombre entendido y inteligente. Y dice la palabra de Dios que él luchó por la bendición. Amén. Y sabe, aquellos que luchan por la bendición siempre la van a alcanzar. Amén. Siempre la van a obtener. Y así fue como Jacob luchó por la bendición y la obtuvo. Y fue uno de los hombres grandes de parte de Dios, que Dios pudo usar en gran manera. Hasta llegar al libro de Éxodo, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios que allí Moisés fue llamado por Dios. El pueblo de Israel en ese momento estaba cautivo en Egipto durante 400 años. Y Dios dijo, voy a libertar a este pueblo. Pero Dios siempre tiene que usar una persona en la tierra. Y así fue como Moisés se levantó junto a su hermano Aarón. Y ellos fueron a aquella tierra, a Egipto. Mientras Moisés estaba siendo preparado primeramente, dice la Biblia, que estuvo 40 años siendo instruido en la sabiduría de los egipcios. Tuvo una gran sabiduría y otros 40 años pasó en el desierto. Algunos necesitamos el desierto para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. 40 años pasó Moisés en el desierto y los otros 40 años, porque vivió 120 sobre la tierra, fue para libertar al pueblo de Israel. Y así dice la Biblia, que Dios enviando plagas sobre los egipcios que no querían dejar salir al pueblo. En la última plaga que fue, hermanos, allí donde Dios mató a los primogénitos. Y al primogénito del faraón, dice que allí entonces el pueblo de Egipto dejó salir al pueblo de Israel. Se ve bien esta historia, hermanos, porque todo aquello que usted aprende en algún momento va a ser usado por Dios. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y con mano dura, dice la Biblia, Dios sacó al pueblo de Israel y le hizo ver las maravillas. Se abrió el mar rojo. Y cuántas otras cosas hemos predicado aquí de las maravillas del Señor. Pero dice la Biblia que a cualquier problema que venía, y escuche bien, a cualquier problema que venía, lo primero que el pueblo se levantaba en contra de Moisés y en contra de Dios y decía, yo prefiero volver otra vez al pecado, prefiero volver a la esclavitud de Egipto. Después que habían vivido maravillas, después que Dios le había mostrado que Él tenía poder sobre todos los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Y por 10 veces lo tentaron a Dios. Y Dios dijo, basta, este pueblo no entrará a la tierra prometida, a la tierra que yo le he prometido, que fluye leche y miel. No van a poder entrar. Y dice que lo tuvo 40 años allí vagando en el desierto, cuando podían haber entrado en 15 días a la tierra prometida. 40 años, y allí Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, tocado por la vara de Dios, llegó también a importunarlo, este pueblo que era tan rebelde. Y cuando tuvieron sed, dice la palabra de Dios, allí Dios le habla y le dice, toca sobre la roca, porque de ella saldrán muchas aguas y beberán todo el pueblo y aún las bestias en la cual ustedes van. Quisiera ver ese versículo para dejarle anotado donde está allí. Gloria al nombre del Señor, pero usted lo va a encontrar si lo busca, está en la Biblia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Y Dios. en lugar de tocar la roca, dice la palabra de Dios, la golpeó. ¿Y sabe qué? La roca es Jesucristo. Usted puede beber hoy de esas aguas. Amén. Esas aguas están dispuestas para usted y para mí, para todo el que quiera, dice la Biblia. Y así salieron aguas, pero Dios se enojó con Moisés porque no obedeció a su palabra, sino que él la golpeó en vez de hablarle. Y dice, tampoco tú vas a entrar a la tierra prometida. Y por 3 veces oró Moisés, pero Dios dijo, basta, no me hables más del tema. Mire, cuando Dios se enoja, guarda. Guarda cuando nos provocamos tanto al Señor, porque por ahí cuando Dios se enoja. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés
no pudo entrar a la tierra prometida y fue llevado al monte Nebo. Allí podía estar cerca del Jordán y Dios le mostró toda la tierra que le sería dada al pueblo. Y allí murió y allí fue enterrado por Dios. Dice que nunca más encontraron el cuerpo de Moisés. Pero nadie de ese pueblo pudo llegar a la tierra prometida, sino los hijos tenían la promesa ahora de entrar a la tierra prometida. Y Dios levanta a Josué en el capítulo 1. Moisés, que había sido siervo de Moisés, conocía cada cosa, cómo guiar, cómo ministrar, porque él era un siervo de Moisés. Y Dios levanta a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos conocen ese versículo? Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá delante de ti y combatirá con todos estos ejércitos. Claro, en la tierra prometida había que terminar con aquella gente pagana que tenía dioses ajenos. Y fue realmente, hermano, Josué quien se encargó de combatir con todos aquellos. Pero dice la Biblia que no llegó a su vejez y quedaron algunas ciudades por conquistar. Así fue conquistado Jericó y cuantas otras. Hoy hemos mencionado días atrás. Y logró dividir a la tierra, a la tribu de Israel, que eran 12 tribus, y las puso en distintos lugares, allí de la tierra prometida, cumpliendo el plan de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ha notado, para no perder el hilo de la cuestión, pero de allí, hermano, dice que cuando muere Josué, el pueblo volvió otra vez a entrar en la apostasía. Mire, Moisés dijo: pueblo rebelde, ignorante. Después de haber vivido todas esas cosas, después de haber recibido milagros de parte de Dios, se vuelven otra vez de mí. Y Jeremías clamó y le dijo: ¿qué mal he hecho yo? A través de las palabras de Dios le dijo al pueblo: ¿qué mal he hecho yo para que se aparten de mí? En el capítulo 1 de Jeremías, Dios usa a Jeremías para hablarle y para decirle: vuélvanse a mí, porque yo ningún mal he hecho, al contrario, los he bendecido. Y a veces pasa en nosotros, hermano, que muchas veces somos bendecidos y realmente no valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Y así es, hermano, que Dios le empieza a levantar jueces, porque la misericordia de Dios, dice la palabra, que nunca deja de ser, que son renovadas cada mañana. Y jueces, hombres llenos del Espíritu Santo, Dios levantaba. Y dice la Biblia que 13 jueces gobernaron durante 400 años sobre la tierra. Y cuando el pueblo de Israel entraba en tiempos difíciles, Dios mandaba uno de los libertadores allí. Usted puede recordar a Otoniel, puede recordar a algunos hombres, Jetlé, Sansón y muchos más pasaron por el pueblo de Dios, trayendo liberación a su pueblo. Aleluya. ¿Y cómo sigue la historia? Dios en ese tiempo, hermanos, no es como ahora, dice la Biblia, que en aquel tiempo Dios llenaba del Espíritu Santo a una persona y esa persona usaba, hermanos, para que Dios pudiera a través de él libertar a su pueblo. Pero la Biblia en el libro de Joel anuncia algo maravilloso que tiene lugar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Dios cambia y dice: ahora yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora ya no he recibido el Espíritu Santo por personas individuales, sino que Dios derrama de aquellos que lo aceptan, lo reciben en el corazón. Dios derrama de su Espíritu Santo. Y así llegamos, hermano, en la palabra de Joel, a ver si lo encuentro para que usted lo anote. Sí sucedió, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde se levanta el apóstol Pedro de haber visto la mano de Dios. Y empezaron a hablar otras lenguas. Dice que había 120 esperando esa promesa, porque Dios no retarda su promesa. Aleluya. Y en Joel Dios mandó y ordenó, y ahora no lo encuentro donde está Joel, pero está en Joel, la palabra. Búsquelo en su casa. Aleluya.
Y tuvo cumplimiento, hermano, esa maravillosa palabra de Dios. Y así es, hermanos, como termina el tiempo de los jueces. Y dice la Biblia, hermanos, que allí, bueno, primero le voy a decir cómo nace Samuel. Samuel fue el último de los jueces, de esos 400 años que gobernaron sobre la tierra en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios en primera de Samuel que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijo. Dios siempre está dispuesto a hacer milagros. Amén. Y en ese tiempo dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba. No era común que el Señor hablara en ese tiempo porque el pueblo estaba totalmente en desobediencia. Y estaba en ese tiempo, hermanos, el sacerdote Eli y Dios. Y allí Ana empieza a orar al Señor y le empieza a decir: si me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré a ti, lo llevaré a tu casa y allí vivirá y allí será un hombre puesto en tus manos, Señor. Y Dios concedió esa petición y de allí nace Samuel. Nace este hombre de Dios, dice la palabra, hermano, uno de los grandes profetas de Dios, poderoso, donde tuvo una escuela de profetas, donde enseñó y donde dice que casi llegó al nivel que tenía Moisés, solo que él no aspiraba a tantas cosas, pero fue un hombre que Dios usó grandemente. Y cuando Samuel puso a sus hijos como los jueces de ese tiempo, dice que los hijos no anduvieron en los caminos de su padre, y el pueblo de Israel se enojó y dijeron: queremos rey ahora. Hijos, y realmente Samuel se enojó y Dios dijo: no se han enojado contigo, me han desechado a mí. Ve y unge como rey a Saúl. Y así aparece Saúl como rey en aquel tiempo, hermanos, pero él desobedeció la palabra de Dios. Él no atendió a lo que Dios le decía, a lo que Dios le hablaba. Muchas veces Dios nos habla y no entendemos, o a veces no hacemos lo que Dios nos dice. Y Saúl fue desechado, y Samuel lloraba porque Dios lo había desechado, y Dios le dijo: basta de llorar, yo he buscado un hombre mejor que él, ve y unge a David. Y allí es como llegamos a David, hermano, un hombre que realmente fue un guerrero de Dios, que conquistó el fuerte de Sión, donde es la habitación de Jehová hasta los dos tiempos, esa nueva Jerusalén. Aleluya. ¿Me va siguiendo usted? Gloria al Señor. Bueno, yo me voy adelantando algunas cosas que dejé anotar acá. Y hasta ese tiempo, hermanos, Dios vivía en un arca, que a Moisés le había dado el diseño de cómo tenía que hacerlo, porque Dios siempre quiso estar con el hombre. Y donde iba el pueblo de Israel, allí era llevado Dios con ellos. Y entonces el pueblo, cuando tenía alguna diferencia, iba y consultaba a Dios. Y Dios hablaba desde su arca, desde ese lugar. Pero ahora Dios le reclama a David, le dijo: he vivido todo este tiempo en tiendas y no me han hecho casa para mí. David se había hecho una casa que le llevó 14 años de cedro. Y Dios dijo: ustedes están morando en casa, yo ando en tienda. Entonces Dios le manda, y Salomón, su hijo, el hijo de David, le construye casa a Jehová. Y fue tan espléndida, hermanos, esa casa, que el día de la presentación a Dios dice que cayó fuego del cielo y consumió los holocaustos, y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube de Jehová que estaba habitando ese lugar. Aleluya. Aunque hoy dice la Biblia, Dios no habita en casas hechas por manos de hombre, sino habita en el corazón de aquellos que lo aceptan y lo reciben. Cuando le tienes que hablar al Espíritu Santo, no precisas buscarlo en ningún lugar, está dentro tuyo. Amén. Porque Él dijo: yo derramaré de mi Espíritu. Gloria a Dios. Y Él ya no estará al lado, estará en vosotros. Y cuando ustedes consulten, yo voy a administrar su vida. Y bueno, tuvimos un estudio de todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor, pero no quiero perder el hilo de lo que Dios me fue hablando todos estos días. Y quiero decirle, hermano, que Samuel fue poderoso y que David fue también mucho más poderoso y que él en su guerra pudo tomar la fortaleza de Sión. Pero luego que murió Salomón, que ya se había apartado de él, Salomón, porque dice que tomó mujeres paganas y comenzó a adorar a los otros dioses y Dios se enojó con Salomón. Y en la muerte de Salomón, dice la Biblia, que el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo nuevamente. Y Dios, como nunca ha dejado al hombre solo, le hablaba por medio de los profetas y le decía: si ustedes no se vuelven a ti, serán llevados al cautiverio y estarán por 70 años bajo la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia en aquellos tiempos. Y no se volvieron a Dios y Dios los mandó. Y vino Nabucodonosor, un rey que fue el de los más grandes que existió sobre la tierra, dice la palabra de Dios, y destruyó la iglesia, destruyó aquel hermoso templo, fueron quemadas sus puertas, fueron destruidos y se llevaron todos los utensilios de oro y todo lo que estaba allí. Se lo llevaron Nabucodonosor a su lugar. Pero cumplidos los 70 años, dice la palabra de Dios que Dios despierta el espíritu de un hombre, de un rey llamado Ciro, para volver a construir el templo. Y este rey griego, que no era ni siquiera cristiano, que no era, judío, da una orden que hay que volver a construir el templo que había sido quemado. Quiero decirles que allí Dios levanta a Nehemías y a Esdras para empezar a reconstruir ese templo. Pero era tan inferior que dice que mucha gente de lo que habían visto anteriormente el templo lloraban. Lloraban por haber perdido ese templo tan precioso. Pero ¿sabe qué? Dios levantó al profeta Ageo en ese tiempo, que era el que estaba realmente animando al pueblo a construir ese nuevo templo. Y a pesar de que ese templo era mucho más inferior, Dios le dijo, hermano, le dio una orden a través de Ageo, y le dijo: la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. A veces no interesa tanto las maravillas de un templo, sino que realmente esa palabra se cumple, hermanos, cuando en ese templo entró la persona de Jesucristo. Amén. Ya no estaba la sombra, ya no estaba, hermanos, allí la presencia de Dios, sino estaba el Dios mismo presentándose en el templo. Y así se cumple la palabra, hermanos, que la gloria postrera fue mucho mayor que la primera. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y en la muerte, entonces allí va a aparecer, viene una gran hambre, se vivía sobre la tierra en aquel tiempo, porque el pueblo de Israel se había vuelto a los ídolos. Y entonces allí aparece Elías, un profeta del Dios Altísimo, cuando estaba reinando. La mayoría de los reyes que gobernaron, salvo unos pocos, dice la Biblia, que hicieron todo lo malo delante de Dios. Pero acá, que estaba reinando en ese momento, un rey que hizo lo peor, lo más malo que hicieron todos los reyes, ni antes ni después de él. Y allí Dios lo envía a Elías, un profeta de Dios, para decirle: ahora no va a haber lluvia sobre la tierra. Y hubo tanta hambre, hermano, por haber adorado distintos dioses, que aún las madres en su gran hambre, dice, se comían a sus hijos. Y allí estaba acá buscando realmente a Elías para matarlo, como si Elías fuera el que realmente era el culpable. Cuando se encuentra con Elías, Elías le dice: tú eres el que trastorna al pueblo de Israel, dejando al Dios del cielo y sirviendo a otros dioses. Porque en aquel tiempo realmente, hermanos, se alababa, se servía a Baal, demonios malditos, y a Astarot, aquella construcción que habían hecho. Y entonces acá le dice, Elías le dice acá: reúnen al pueblo. Mire qué autoridad tenía acá el rey, Elías, el profeta, que le dijo al rey, como si usted le diga hoy
al presidente: reúne toda la gente, reúneme todo el pueblo de Israel y yo les voy a hablar. Y así es que acá reúne todo el pueblo y llegamos a este pasaje en la Biblia donde Dios le dice a través de Elías: ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si para ti Dios es Baal, ve tras de él. Pero yo voy a mostrar por el poder de Dios que realmente Dios es Jehová es Dios. Y allí fue que Dios le manda a hacer un sacrificio a Elías. Y cuando termina el sacrificio, hermanos, allí ora Elías. Mire que sus oraciones son poderosas delante de Dios. Muéstrate que estas cosas las he hecho yo por mandato tuyo. Y envía fuego del cielo. Y dice la Biblia que el fuego descendió en ese momento y consumió las aguas y consumió todo lo que se había preparado para ese momento. Y allí el pueblo de Israel, hermanos, se humilló y dijo: verdaderamente Jehová es nuestro Dios. Y Elías en su celo por Dios mandó, y dice la Biblia, y degolló a los 400 profetas Baal que existían en ese tiempo. Pero así viene, hermanos, el temor, porque el diablo, hermanos, trae muchas veces temor para controlar nuestras vidas. Y trajo temor a Elías, y allí se levanta Jezabel, la esposa de Acab, y dice: mañana también te estará tu cabeza como uno de ellos. Y Elías, dice, salió buscando refugio. ¿Dónde lo podía encontrar? En el monte de Oreb, en el monte de Dios. Y se escondió en una cueva. Y dijo: con celo, Dios, te he servido tanto. Y Dios dijo: bueno, ve ahora y úngeme en el lugar tuyo. ¿Será quién? A ver quién me está siguiendo. Eliseo. Vamos, que nos acercamos a la palabra central en este momento de lo que Dios te quiere hablar en este día. Y vemos, hermanos, que Eliseo también era un profeta. Y se pegó tanto a Elías después que había visto todos los milagros, que no los quiero mencionar, con muchos milagros tremendos de parte de Elías, para que el pueblo se volviera a Dios. Y entonces Eliseo dijo: no te dejaré, Padre mío. Y Elías quería deshacerse de él y decía: quédate aquí porque Dios me mandó a Jericó. Y Eliseo le decía: no te dejaré. Y allá llegaba Elías y le decía: bueno, quédate aquí porque Dios me mandó al Jordán. Y sabe que decía Eliseo: no te dejaré. Entonces no le quedó otra oportunidad, hermanos. Cuando usted insiste a Dios, insiste por la bendición, esa bendición lo va a alcanzar. Amén. Y entonces dijo Elías: si me vienes cuando eres transportado al cielo en el carro de fuego, pide lo que quieras. ¿Y sabe qué pidió Eliseo? Una doble porción de su espíritu. Pide, cosas grandes has pedido. Y Dios te dice: pide cosas grandes también tú. Amén. No me hagas un Dios limitado y un Dios chico, pide cosas grandes. Y así fue, hermanos, que cuando Elías fue levantado en carros de fuego, dice que ese manto cayó sobre Eliseo. Ese mismo poder, y aún con una doble porción, cayó en Eliseo. Y Eliseo comenzó a hacer milagros tremendos. Algunos hemos predicado en estos tiempos, cuando estuvo con Naamán, por ejemplo, cuando estuvo con la viuda de Serepta, cuando estuvo, hermanos, con la tsunamita, que también no tenía hijos, y a través de Eliseo Dios le prometió un hijo y ese hijo llegó, pero luego ese hijo murió y Eliseo lo resucitó. ¿Y cuántas obras vimos a través de Eliseo, hermano? Y fuimos transitados en este momento toda la palabra de Dios hasta llegar a uno de los milagros. Y esto sí quiero que lo anote, porque este es el tema central de la palabra de Dios. Está en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Venía de hacer grandes milagros. Hermanos, venía de hacer grandes milagros.
Eliseo. Y nos encontramos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 1. Dice: y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, y se hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Uno de los tantos milagros vemos aquí, hermanos, de la palabra de Dios, donde Dios usaba a Eliseo para estos milagros. Y yo imagino, hermano, que el hierro del hacha tendría algunos 7, 8 kilos, pero Dios la hizo levantar a través del milagro de Eliseo. Dios nos está hablando realmente, hermanos, de un milagro. Y hoy Dios te pregunta a vos y me pregunta a mí: ¿qué es lo que has perdido en este tiempo? ¿Qué es lo que has perdido? Tal vez el deseo de congregarte. Se te ha hecho una rutina porque los afanes de la vida han quitado la comunión con el Señor. No lo sé. Tal vez sea eso. Tal vez sea que en el desierto has perdido las fuerzas y ya no tienes las suficientes fuerzas para servir al Señor. Has quedado débil en tu desierto que Dios ha preparado para tu vida. No lo sé. O tal vez has sido herida en tus sentimientos y has perdido ese fuego que habitaba un día en tu vida. Y Dios quiere hacer un milagro y restaurar tu vida. O tal vez te has cansado de orar y orar por mucho tiempo y no has recibido la respuesta de parte de Dios. Y esa presencia tan poderosa que tenías al principio se ha ido menguando en tu vida. No lo sé. O tal vez simplemente, hermanos, has perdido los sueños y ese primer amor se ha borrado de tu vida. Tampoco lo sé. Pero yo quiero decirte que aquí está el monte de Sión, donde tú puedes volver a recuperar lo que has perdido. Aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios mora en el monte de Sión. Tal vez en este día tú quieras pelear como peleaba Jacob. ¿Sabe qué? Jacob peleó hasta obtener la victoria. Y no solamente obtuvo la victoria, dice la Biblia que Dios aún cambió su nombre. Ya no era Jacob más el impostor, era Israel, el hombre que peleó cara a cara con Dios y pudo vencer. Si estás en esa condición, te invito a pasar a este lugar. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Aleluya. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere restaurar aquello que se está muriendo en tu vida. Señor dice: me has pedido avivamiento. Pero los avivamientos llegan cuando realmente tú y yo estamos en el fuego del Señor. Cuando estamos que Dios pasa a ser el primer lugar en tu vida, entonces está allí próspero a recibir ese fuego, esa presencia de Dios en tu vida. Estás pronto a recibir lo que estás pidiendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que has perdido en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que recuperar en este tiempo? Mira, el avivamiento va a llegar, pero va a llegar cuando realmente estés en el fuego de Dios.
Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Muchos fueron liberados el domingo para que eso ya no sea estorbo en tu vida y puedas recibir lo que Dios tiene en esta mañana para ti. Muchos fueron libres para que hoy arrebates, porque el Evangelio es para los valientes, es para que tomen los desafíos de Dios. Es que ninguno necesita de Dios. Es que ninguno va a pasar. Mire, está la salsa ardiente aquí. Está la misma presencia de Dios en este lugar. Y Dios quiere recibir, hoy quiere restaurar aquello que se está perdiendo en tu vida. Hoy quiere hablar a tu corazón el Señor y decirte: yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Aquí no está Eliseo en esta hora para hacerte el milagro, pero digo que hay alguien mucho más grande que Eliseo en este lugar. ¿Y sabes qué? Es la misma presencia de Jesucristo. Hay arcángeles que han traído la presencia de Dios a este lugar y se ha convertido en un lugar terrible en este lugar. ¿Cuántos toman el desafío y buscan y pelean por aquellas cosas que están a punto de morir en tu vida? Y peleas por aquellas cosas que has perdido en el transitar de tu vida y quieres volverlas a recuperar. Dios te llama, Dios te dice: ven en esta mañana, ven en esta mañana, porque no te has acercado al monte que se podía palpar, al fuego que arde, a las tinieblas, a la oscuridad, al sonar de las trompetas. Aquella voz que hablaba, dice la palabra de Dios, y no la podían soportar y les rogaba que no les hablase más. Y aún Moisés, dice la palabra de Dios, siendo todo aquello, él que había vivido cara a cara con Dios, viendo aquello, dice la Biblia, que estaba temblando, espantado y temblando. Pero hoy te has acercado a un lugar mucho mayor. Quiero decirte, te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¡Aleluya! A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Te has acercado en este día a la ciudad celestial, a la compañía de millones, de millares, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, aleluya, que están inscritos en los cielos, al Dios vivo y juez de todo, a los espíritus de los rectos hechos de los justos hechos perfectos, a Jesús del nuevo pacto, por medio de su sangre, la cual habla, dice la palabra, mejor que la de Abel. Es rociada su sangre, mucho mejor que la de Abel. Te has acercado. Mira que no deseches a aquel que está hablando contigo, porque si no escaparon aquellos, dice la palabra de Dios, y desecharon su palabra de aquel que le habló de la tierra, mucho menos ahora de aquel que nos amonesta y nos habla desde los cielos. Oh, sí, Señor. Ministra, Espíritu Santo, ministra. ¿Cuántos están peleando por la bendición? Mire, la bendición, si usted está simplemente ahora y cree que la bendición va a llegar, Dios dice: pelea por la bendición. Búscame, peleame por la bendición, pelea en esta mañana. Pelea, conquista.